bienvenidos a mi canal. Yo soy Carly y en esta ocasión vamos a hablar de un libro que me gusta muchísimo por la temática. Y ese libro es... ¡Tatán! Drácula. Drácula es una historia que me gusta mucho porque todo el tema de los vampiros me gusta. Me gusta la idea de los vampiros, me gusta las características que tienen. No sé, los vampiros me han gustado mucho, sobre todo los vampiros según la idea o la visión de Anne Rice, me gustan mucho. Este libro en particular lo leí en esta edición. Esta edición está actualmente circulando. Es de una colección que se llama Maestros del Misterio. No es cierto, Maestros de lo Fantástico. Este es el libro número 2, es el segundo tomo. Y vean la colección nada más como está. Está muy padre porque es de pasta rígida. Y trae además, vean, ilustraciones. Entonces, en cada capítulo va teniendo una ilustración que va haciendo relación a lo que está sucediendo en la historia. Y eso también es como un plus. La tipografía está bien. Me hubiera gustado ligeramente, a lo mejor, un punto más de tamaño, porque la siento un poco pequeña. Sobre todo porque es un libro que está escrito de manera epistolar. ¿Qué quiere decir eso? Que está escrito a manera de cartas. Entonces, es una historia de Bram Stoker que la va narrando, pero sucede mientras las personas escriben un diario y por cartas. Entonces, eso siento que le da como un sentido diferente al libro, porque te va narrando la historia de los diferentes personajes, pero ellos van hablando en cartas. Entonces, vean, desde que inicia... Vean este detalle de diseño editorial, la verdad me parece sumamente bonito. Este libro me costó $89.90, entonces eso también lo hace como bastante bueno, se aprecia. Aquí viene como todo el diseño editorial y así va teniendo algunos detallitos a lo largo del libro. La historia comienza con una carta, obviamente como les había dicho, pero... al principio como que no te das cuenta que se trata de Drácula. No empieza la historia como hablando literal de los vampiros y todo esto, sino que te va narrando la historia de una persona, que es Jonathan en este caso, un abogado, y entonces él va escribiendo como su viaje, sus memorias, todo, y poco a poco va saliendo el tema del conde Drácula, que es una persona, digamos, normal para la que él tiene que trabajar, conoce el castillo, llega a Transilvania y bueno, ahí empieza a darse cuenta de muchas situaciones que suceden que a él ya no le parecen normales, pero en un principio es como bastante escéptico, como que dice, ok, aquí pasa algo raro, pero no sé exactamente qué, hasta que se da cuenta. Una de las primeras formas en las que se da cuenta de que Drácula es no un vampiro, pero que hay algo extraño, es porque en una escena Jonathan se está viendo al espejo y Drácula aparece atrás de él, pero Drácula no se refleja. Entonces, ahí es donde dice, ¿por qué no se está reflejando? Y de ahí, pues bueno, él trata de investigar un poco más qué sucede. Después de eso, él está comprometido con una chica que se llama Mina, y Mina, a su vez, tiene una mejor amiga que se llama Lucy, y ahí empiezan ellas a intercambiar como cartas y empieza a ampliarse un poco más la historia con los personajes. Jonathan de repente como que se corta la historia de él y empieza entonces a hablar Mina, empieza a hablar Lucy y personas cercanas a él. Eso me gustó porque le da al libro como un toque de como dinamismo, como que de repente no es solamente la historia de un lado, sino que hay varios personajes interactuando al mismo tiempo, lo que también lo hace un poco, no difícil, pero hay que prestar atención bien a quién le está hablando, a quién. Es decir, hay una carta a lo mejor de Jonathan hacia Mina, y ya inmediatamente después viene la respuesta de Mina, a lo mejor a Lucy. Entonces, esta conversación de Jonathan hacia Mina no se contesta inmediatamente. Entonces, eso también hace, bueno, a mí me dio la sensación como de tener más atención. Entonces, el libro te mantiene así como cautivo, como que dices, ¡ah! ¿Qué va a pasar? Porque las historias van sucediendo como a la par. Entonces me la imagino como en el libro, si estuviéramos con varias pantallas o varios monitores y vas viendo uno, otro, lo que va sucediendo en un mismo lapso de tiempo. Entonces ahí las cartas vienen bien fechadas y eso también me gustó mucho. De hecho, de los libros que he leído que son epistolares, por ejemplo, La chica del tren, que viene también narrada a manera de diario, este me gustó un poco más porque sí te da la sensación de que todo está sucediendo en el mismo entorno. Entonces, eso me gustó mucho.
vas descubriendo diferentes historias de los diferentes personajes hasta que llegas a un personaje que se llama Van Helsing, que es el doctor. Obviamente sí que hay una película de Van Helsing, yo no la he visto porque no es mi género así como preferido, pero encontrar ese personaje en este libro me gustó mucho. Hasta pensé, dije, ojalá hubiera como una biografía o un libro específico de Van Helsing. Si ustedes lo conocen o saben que existe, me gustaría mucho descubrir más de este personaje, pero en el libro. En el libro lo marcan como un doctor, una persona con la mente muy abierta, a pesar de que él es científico y a pesar de que él trabaja con toda esta parte de la ciencia, conoce de psicología, conoce de filosofía, conoce de medicina, todo, pero su mentalidad está como bastante abierta a la opción de que puede suceder algo más. Les digo, en todas como las cartas van narrando cada quien desde su punto de vista lo que está sucediendo y al final llega un punto en donde estos diarios que los personajes llevan, porque en algún momento son diarios y en algún momento son cartas que ellos se mandan. Cuando son cartas, es lo que les decía, cambia la tipografía, que la tipografía se vuelve cursiva. A ver si encuentro una por aquí. Cuando se convierten en ese tipo de tipografía para las cartas, que obviamente sé que lo hacen para diferenciar cuando es un diario de cuando es una carta, pero ese cambio de tipografía, esperen, es que no estoy encontrando alguno, ese es el que no me fascinó. Vean, aquí ya pasé uno, pero es poquito, a ver si logran notarlo. Aquí tenemos tipografía que está como script y aquí cambia. Esta tipografía cuesta trabajo leer, sobre todo cuando hay párrafos, vean, aquí, como este. Cuando la carta es tan extensa que utiliza más de una página o más de un párrafo, se vuelve complicada la lectura. Ahí sí lo noté y esas partes no me fascinó. Yo creo que lo hubieran podido hacer de otra manera o la tipografía ligeramente más grande, porque sí cuesta trabajo. A lo mejor soy yo que ya no veo bien, pero no, siento que sí está ligeramente más pequeña, se hace más pequeña de lo normal. Entonces, si de por sí ya tenía un puntaje como justo, cuando se vuelve carta lo hace más complicado. Pero ese detalle de que vayan haciendo las cartas me gustó mucho, le da como algo único a este libro. Y bueno, también subrayé frases que me gustaron. Tiene varias frases, vean, aquí están como todas las que fui marcando, porque hay frases que me gustaron mucho. Por ejemplo, esta es de una parte del diario que dice 25 de junio por la mañana, porque eso también marca cuando están escribiendo, por la mañana, en la tarde, antes de ir a tal lado, etc. Entonces te ubica muy bien temporalmente dentro de la historia. Pero esta frase dice: nadie que no haya sufrido la noche sabe lo dulce y amable que puede ser la mañana para sus ojos y su corazón. Entonces, aquí ya está como hablando de esa transición entre cuando los... no ataca, pero sí cuando los encuentra Drácula y cuando se empiezan a convertir en vampiros, porque es como toda una transición. No es como que de repente les chupa la sangre y ya, vampiros. No, es todo un proceso el que van siguiendo. Entonces, eso lo describe muy bien, pero me gustó mucho cómo está redactado. Les digo, no es una lectura fácil, o sea, no la dictaré como que, ay, te lo avientas de la noche a la mañana. Este lo leí en 3 días, pero porque de verdad la historia es muy buena, pero no está tan fácil de leer. Si no están acostumbrados a leer o quieren que sea su primera lectura, no se las recomendaría, porque sí está ligeramente pesado el cambio de personajes. Pero si ya tienen como un poco más el hábito, es un libro de verdad fabuloso. La manera de describir, los detalles, hay palabras obviamente que están ya un poco más como rebuscadas. Todo esto se desarrolla entre Londres, Transilvania y bueno, un viaje que van haciendo ahí, pero la mezcla de los personajes, el cómo interactúan estos personajes al mismo tiempo, cómo se encuentran, todo me parece extraordinario, de verdad. Al final, pues obviamente hay un desenlace que no les voy a decir, pero vale la pena llegar hasta ahí. El final como tal lo sentí muy, muy cortado, como que muy de repente, ¡pum!, pasó y te quedas así de... Y luego, no sé, como que toda la historia está tan bien llevada que yo esperaba un final un poco diferente, no diferente, sí que pasara eso, pero que lo redondearan un poco más, o sea, que tuviera como un poco más de, no sé si de contexto sí, como un argumento más válido, porque solamente termina así,
y ya, y te quedas así de, bueno, y después, ¿qué más, no? Pero en cuanto a los personajes, súper bien. Le doy 4 estrellas de 5. Al diseño editorial, sí les digo, está muy bonito. Vean hasta cómo brilla la portada. Estos libros en el librero se ven increíbles. Y en verdad, por el precio que tienen estos libros, vean cómo está, vale mucho la pena. O sea, un libro, son 440 páginas. Para 90 pesos vale mucho la pena. Los consiguen en los puestos de periódicos. Hay diferentes autores, pero se llama así, Maestros de lo Fantástico. Entonces todas van siendo como obras fantásticas en esta colección, pero vale muchísimo la pena. Es similar a la colección esta de novelas eternas, pero obviamente con títulos completamente distintos, ya más enfocados a la parte de ciencia ficción, fantasía, etc. Pero se lo recomiendo muchísimo. Sí, de esta versión de Drácula, de Bram Stoker, a los fantasmas, a los vampiros que marca Anne Rice, me quedo definitivamente con los de Anne Rice. O sea, sí, no, esa mujer enamora. Si tienen oportunidad, lean alguno de los libros de Anne Rice. Les voy a dejar algunos aquí en la descripción por si tienen oportunidad de leerlos. Y si les gusta el tema de los vampiros y el género, los de Crepúsculo, para mí, no. O sea, no podría ni hablarlo porque esa manera de llevar a los vampiros a mí no me gusta. O sea, personalmente Crepúsculo no, tache. Drácula sí, pero sobre todo los de Anne Rice. Entonces déjenme en los comentarios si es que les gustan también los vampiros, si conocen otro libro de vampiros o si han escuchado que hay algún libro más acerca de la historia solamente de Van Helsing, porque me gustó muchísimo. Es muy distinto su personaje a como lo pintan en la película. Yo sé que la película es fantástica y que está como ambientada en otras épocas y todo, pero este Van Helsing, de verdad, me gustó muchísimo, muchísimo. Les dejo mi Instagram también, por si me pueden seguir en Insta, y los veo en el siguiente video. Muchas gracias, adiós.